Bien, amigos, continuamos con este programa interesantísimo que nos han traído Fernando Liaño y José María Gómez, que son los representantes de la compañía La Española, que es una compañía de gestión de inversión extranjera directa. Y yo quisiera, Fernando, que fuéramos, para que el público nos siga, nos entienda, como que tú empieces desde la A hasta la Z con el proyecto en sí, o sea, ese proyecto energético, porque hay que ver la incidencia que podría crear esto si tenemos plantas de 2 megas, hasta 8 megas, instaladas en pleno centro de ciudades, por decirlo así, donde hay un espacio de 400 o de 1000 metros. Porque todo lo que sería la llegada del material a usar del reciclaje va a ser mucho más barato, claro, si tenemos las plantas cerca. O sea, porque si la ponemos solamente en zona rural y los desperdicios de la ciudad, pues sería un costo altísimo llevarlo hasta allá. O sea, si son varias plantas, correcto, la cantidad que sea necesaria, porque al mismo tiempo van a crear una especie de limpieza del orden en términos de lo que son los desperdicios. Pues a mí me gustaría, sin perder más tiempo, que tú nos dijeras bien claro y rápido, o más o menos rápido. Con un ejemplo muy simple, como el de las gomas, por ejemplo, yo creo que se entenderá muy bien. Porque tenemos las gomas usadas que normalmente pues se tiran y nadie sabe bien lo que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos que tenemos la biomasa? Hay que montar un modelo de gestión de tal manera que nos aseguremos que cada goma usada que se va a tirar, porque ya no tiene ningún tipo de uso, hemos de montar el sistema para recogerlo. Eso es relativamente sencillo, porque no es nada más que motivar. En España se ha realizado motivando a que el que vende una goma nueva, obligándole a dar 100 pesos, como hablamos el otro día, por goma, y de esa manera nos aseguramos que todas esas gomas las recogemos nosotros y las llevamos a la planta. Una vez que las llevamos a la planta... recogen en los puntos de venta, en ese caso. Exacto. Entonces, cada vez que llevamos eso a la planta, luego lo que hacemos es un tratamiento de clasificación y preparación. Es decir, en el caso de las gomas, que las podríamos meter completamente tal como van, y el tema de las gomas, disculpe que me sonría, es que hay una planta de esta compañía Waste to Energy, tiene una planta en México, DF, que ya funciona solo con neumáticos, solo que allí la tienen preparada y meten los neumáticos completos. Sí. Nosotros sería mucho más eficiente hacer un pequeño tratamiento de picado, porque así vamos a mantener lo que es la alimentación del oxidador catalítico de una manera estable y continua. Una vez que hacemos la preparación, en el caso de los neumáticos lo picamos, en el caso de residuos sólidos urbanos, la bolsa la metemos en una maquinaria que hay, que hace la separación de lo que es materia inerte, que no tiene sentido meterla en la valorización, porque al final la materia inerte, si entramos una piedra, por ejemplo, lo que entra sale, porque una piedra no se va a hacer, entonces se hace esa preclasificación y se meten en el oxidador. En el oxidador, que lo que pasa es que la tecnología, la verdad es que nos llevaría un poco más de tiempo explicarlo, pero al final lo que hace es 3,2 segundos descompone los enlaces de carbono y es donde generamos el vapor, ¿vale? Con ese vapor lo enganchamos a una turbina y en esa turbina es donde podemos generar o bien electricidad o bien energía térmica. Fernando, en la parte técnica, yo me gustaría que tú la discutieras con la gente de la CDE, ¿verdad? Porque yo entiendo que los amigos televidentes se le haría muy difícil entender todos estos detalles técnicos, porque hasta nosotros aquí que te estamos escuchando no habrá seguramente un esquema de cómo se descomponen las fórmulas, pero sí, es más complicado. Pero sí debe haber en el ambiente una pregunta interesante, o sea, en términos de ventajas. ¿Qué podría esperar el consumidor de energía en la República Dominicana de un proyecto de esta naturaleza en términos de suministro confiable de la energía y en términos de costo? Porque una de las grandes cosas en la que normalmente nos quejamos en el país es que nos cobran la energía, habemos sectores que la tenemos que pagar, la nuestra y la de otros, porque los otros no la pagan. Entonces hay una serie de problemas del sector que obviamente no son para ser discutidos en un proyecto de esta naturaleza, porque tienen que ver más con el proceso de distribución, las políticas públicas, ese tipo de cosas. Pero sí al sector público, a la gente, lo que le interesa es que tú le puedas decir, bueno, si tú estás pagando ahora tanto por un kilo de energía, con un proyecto de esta naturaleza tú pasarías a pagar tanto, o sea, para que él pueda apreciar en términos de lo que a él le interesa, que es el valor que tiene que pagar por este servicio, cuál es la ventaja.
Y dentro de esa ventaja, entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen que ustedes aportarían como empresa gestora del proyecto o generadora o desarrolladora del proyecto, y qué entonces tendría que hacer el Estado para que ustedes puedan viabilizar ese proyecto? Ok, vamos por partes. Lo que aseguramos es una energía limpia y confiable. Y confiable quiere decir, si nosotros hacemos una primera instalación de 2, 3, 4 megas, estas plantas son modulares. Al ser modular, podemos adecuar la cantidad de energía proveída a la necesidad que se tenga en ese momento, porque realmente, como al ser un plazo de instalación entre 12 y 18 meses, la planificación tampoco requiere de 5 o 6 años como podrían ser las plantas grandes. Entonces, una energía limpia, confiable y moderna nos va a permitir seguir creciendo sin contaminar. En cuanto a términos de coste, va a permitir que no entre en cifras exactas, porque es muy difícil, puesto que en función de la biomasa que utilicemos, se necesitarán diferentes cantidades, diferentes kilos, y eso producirá que el coste por kilovatio pueda variar. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad, por los estudios que tenemos, es que se va a producir un ahorro importante, en el entorno entre el 15 y 20% sobre los precios actuales, con además la ventaja que no dependemos del mercado de los combustibles fósiles, porque en esta tecnología no se necesita ningún tipo de combustible. La propia biomasa es el combustible. Eso quiere decir que no habrán sorpresas en cuanto al costo del petróleo, el problema petrolero. No influye nada. En el mercado. Y el proceso mismo, por ejemplo, para desarrollar el proyecto, por ejemplo, para producir el calor o lo que ustedes necesiten, tampoco necesita uso de petróleo, nada de eso. No, con un mechero, nada, no. Sí, existe. Se podría decir que se conecta casi como un televisor. Sí, prácticamente. Con un mechero la pones en marcha y en 10 minutos es una ya caldera está de acero a pleno rendimiento. Mira, aquí hay algo que se está mandando mucho al vertedero, que es los tubos de mercurio, los tubos las luces de mercurio, como dicen, tubos pequeños. Digo de mercurio porque esa luz blanca tiene un componente que se llama mercurio, que cuando lo tiran al vertedero se rompen, se vierte el mercurio y va al subsuelo. Correcto. Eso no lo va a usar la planta. Nosotros ahí me gustaría hacer pruebas. Tenemos una planta de prueba en Puertollano, en Ciudad Real, una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Madrid, y esa prueba específica me gustaría confirmarla. A la vuelta le daremos la información específica. Yo entiendo que no, porque el mercurio no se o sea, yo diría la palabra no se disuelve, el mercurio se queda intacto siempre. Y hay una planta en el mundo que ya fue creada creo que fue en Taiwán, para precisamente recoger el mercurio de esa, y todo ese vidrio pues se usa para otro tipo de producto. Entonces yo, basado en eso, lo que quiero es que tú, Fernando, rápidamente nos dé una lista de productos así rápidamente que la gente usa normalmente y que tú digas, mira, hasta eso puede... Cosas que la gente bota en su casa, que tiran el zafacón para que lo vengan a recoger, que son... Todo tipo de residuos, es decir, por ejemplo, normalmente siempre pensamos en nuestras casas que los plásticos son indestructibles, es muy complicado. Sí. Para esta tecnología el plástico es de los mejores combustibles, de hecho, en los que más temperatura alcanzan. ¿El papel? El plástico. ¿Y el papel? Plástico, todos los envases de Plástico también. ¿El papel también? Sí. Papel, plástico. Papel, plástico. Las me bolsas... mencionaste el lunes de algo de los vehículos, asientos. Sí, tenemos El salpicadero de un vehículo lo puedes utilizar como combustible. Puedes coger un vehículo y lo cortas a trocitos. Lo valorizas, todo. Y en nivel de campo, pues prácticamente todo, pues desde las podas de los olivos o de las palmeras hasta cualquier tipo de la caña, todo eso se valoriza, absolutamente todo. Déjame hacerte, qué sé yo, una reflexión, porque en estos días precisamente yo en casa pedí una comida al supermercado, a un centro de servicio de alimentos, y me trajeron cualquier cantidad de envases, ¿de acuerdo? Y cuando yo estaba recogiendo esto y tirando la zafacón, estaba pensando precisamente contra cuánta cantidad de estos desperdicios se producen. Si yo lo estoy haciendo en mi casa, yo supongo que en este momento la ciudad entera estará utilizando envases de plástico, desechándolo, tirándolo al zafacón, ya sea con desperdicio, con basura, con todo este tipo de cosas.
y eso no tiene un uso, o sea, eso que puede ser una materia prima para un proyecto de esta naturaleza, nadie le pone atención, nadie lo recicla, nadie lo toma, nadie lo clasifica o lo pone en un ambiente en el cual pueda ser utilizado como materia prima. Y eso es enorme, la cantidad de plástico que se utiliza. Que eso es lo que tapa los desagües. Calcule usted que cada uno de nosotros generamos entre 1,2 y 1,5 kilos día de basura. Ese es solo, en residuo sólido urbano, nuestro mercado objetivo para valorizar. Y además un gran dolor de cabeza, porque la colección de esa basura y el vertedero y todo el ambiente contaminante genera unos problemas medioambientales que se crean ahí, son enormes. La solución del vertedero es del siglo pasado y esta tecnología realmente es una tecnología que nos permite los próximos 20 años poder generar esa energía limpia. Usted le resolvería un gran problema a los ayuntamientos. Bueno, la siguiente pregunta que usted hizo, hizo varias preguntas y uno de ellos era el marco legal. Bien que la economía dominicana en sus parámetros económicos están muy bien gerenciados y manteniendo una ortodoxia estupenda. Ahí me gustaría que esperáramos ya el último segmento para que comenzáramos y terminen esa parte. Sí, porque ya esa parte viene ahí la parte institucional y es bueno que se haga énfasis. Muy importante para nosotros. Venimos, hombre.